Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras Zaqueo, el recaudador de impuestos, estaba en su casa, abrumado por la alegría y el asombro de haber encontrado a Jesús, su corazón palpitaba con fervor. La noticia de su encuentro con el Maestro se esparcía rápidamente por toda Jericó, y la multitud no cesaba en sus murmullos sobre el efecto que este radical cambio había tenido en él. Zaqueo, quien había sido despreciado por el pueblo por su trabajo y su ambición desmedida, se sentía renovado. Se dirigió a los que habían sido objeto de su avaricia, y con humildad, comenzó a hablarles. Escuchadme, hermanos. He decidido devolver el doble de lo que les he quitado. Mi vida cambiará, pues el Maestro ha venido y ha transformado mi corazón. Lucas 19:8. Los rostros de sus antiguos compañeros reflejaron incredulidad, una mezcla de asombro y duda. Sin embargo, algunos comenzaron a murmurar entre ellos, reconociendo el poder del que había hablado Zaqueo. Un silencio sagrado llenó el ambiente, pues la presencia de Dios se hacía palpable. Era un momento decisivo, una transición de lo viejo a lo nuevo, obra del Maestro. Mientras Zaqueo hablaba, las palabras de Jesús resonaban en su mente: hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas 19:9. Aquella declaración no solo atestiguaba la redención de su vida, sino que también eran una señal de que el reino de Dios se había acercado a ellos. Un encuentro divino había tenido lugar, y todos en la casa de Zaqueo empezaron a comprender que lo que antes era fracaso y ruina, ahora se tornaba en esperanza y gloria. El pueblo se congregó más cerca, ansioso por escuchar las palabras que brotaban del corazón transformado de Zaqueo. Entonces, con voz entrecortada por la emoción, comenzó a contar cómo el Maestro le había mirado a los ojos con compasión, trascendiendo su pecado y error. Yo era un hombre perdido, pero él me encontró. A pesar de mi avaricia, su amor me abraza. Lucas 19:10. Mientras su relato continuaba, muchos sintieron el peso de sus propias vidas. Zaqueo, cumpliendo una parte del llamado de Dios, comenzó a invitar a otros a unirse a su transformación. Así como yo he sido cambiado, vosotros también podéis ser restaurados. El mismo Cristo está aquí para todos los que deseen buscarle y seguirle. Mateo 11:28. La voz de Zaqueo resonaba con una autoridad nueva, y el efecto de su testimonio comenzó a brotar como un manantial de esperanza en los corazones de aquellos que escuchaban. La multitud, antes llena de dudas, ahora se sorprendió gratamente al ver la evidencia tangible del poder redentor de Jesús. Sin embargo, al fondo de la multitud, algunos fariseos observaban con recelo. ¿Cómo puede este hombre, un pecador, ser reconocido por el Maestro? ¿Acaso la justicia de Dios no lo condenaría? Era una pregunta que resonaba en sus corazones, levantando dudas sobre la misión divina de Jesús. Esa interpelación, cargada de desafío, despertó en Zaqueo una determinación renovada. Oh, Señor, que tu justicia agrande aún más tu misericordia. De corazón te prometo que en este día yo también seré testigo de tu verdad. Romanos 5:20. Así se cerró el día, pero en el corazón de Zaqueo había un nuevo propósito. La figura de Cristo se posaba sobre su vida como un faro de esperanza y luz. Sin embargo, lo que aún ignoraba era que este encuentro era solo el primer paso en el increíble plan soberano de Dios, un plan que había comenzado mucho antes del nacimiento de aquel pequeño niño en Belén. Una revelación asombrosa estaba por venir, pues Zaqueo, aunque transformado, debía enfrentarse a un futuro que llevaría consigo un peso espiritual mayor del que nunca había imaginado. ¿Estaba preparado para ser parte de la misión que cambiaría la historia de la humanidad? La historia de Zaqueo no terminaba aquí, era solo el comienzo de un nuevo capítulo divino que Dios tenía reservado para él. La brisa de la tarde se deslizaba suavemente por las calles polvorientas de Jericó, llevando consigo ecos de murmullos reverberando entre la multitud. Zaqueo, ahora repleto de una nueva vida, observaba a sus antiguos compatriotas con renovado afecto. Cada mirada que cruzaba con sus vecinos era una invitación a reconocer que la esperanza había llegado a sus corazones, incluso a aquellos que lo habían despreciado. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Mateo 11:28, resonaba en su mente como un llamado. Era un mandato del Maestro, y Zaqueo se sintió impelido a compartir esa promesa de alivio. Mientras un grupo de gente se acercaba a su casa, Zaqueo sintió un leve escalofrío. La sombra de dudas y resentimientos ancestrales aún pesaba sobre algunos.
Entre ellos se encontraban los fariseos, quienes observaban su transformación con recelo, sus corazones endurecidos por el juicio y la tradición. ¿Qué tiene este hombre que pueda buscar a los impuros? La pureza de nuestros caminos se ha visto manchada por su presencia, y la de aquel nazareno, decían en voz baja, sin percatarse del profundo efecto del encuentro del recaudador de impuestos con Jesús. Zaqueo sintió su mirada crítica, pero en su interior una paz inquebrantable lo sostenía. La luz ha vencido a la oscuridad, pensó, mientras la voz del Espíritu resonaba en él, recordándole el dolor de su pasado y la gloria de su nueva identidad en Cristo. En ese momento, un hombre del pueblo se atrevió a levantarse y preguntar: Zaqueo, tú que has conocido la misericordia del Maestro, ¿acaso tu corazón no clama justicia por lo que has hecho? La pregunta era directa, y la multitud aguardaba respuesta. Mi corazón ha sido liberado de la avaricia, y en su lugar hay un amor que me impulsa a buscar reparación, respondió Zaqueo, su voz firme, aunque su corazón palpitaba con ansiedad. Hoy quiero devolver lo que es justo, y más allá de eso, invitar a todos vosotros a experimentar el perdón que me ha sido ofrecido. Los rostros de sus contemporáneos comenzaron a transformarse. Algunos sentían el peso del arrepentimiento mientras otros alzaban la vista hacia el cielo, buscando la validación que solo podía venir del Creador. Fue entonces que Zaqueo, lleno de fervor, proseguía con su declaración: si el Maestro puede encontrarme a mí, también puede encontrarte a ti. Esa última frase tocó corazones. De repente, un murmullo se alzó en el aire, como si la presencia de Dios se hiciera más palpable. Era un momento trascendental, donde el viejo Zaqueo se desvanecía y un nuevo hombre emergía, ante la vista de toda Jericó. Mientras todos se sumergían en sus reflexiones, Jesús se acercó a la escena. La multitud se separó a su paso. Con autoridad y amor, miró a Zaqueo y luego a la multitud, proclamando: la salvación ha llegado a esta casa. Esta es la obra del que busca y salva lo que se había perdido. Lucas 19:10. Cada palabra de Jesús era como un bálsamo, sanando las heridas de la incredulidad, pero mientras los corazones se llenaban de esperanza, en lo profundo de su ser, Zaqueo comenzaba a sentir el peso de su nuevo propósito. ¿Qué más querrá de mí el Maestro?, se preguntó, anhelando comprender su papel en este plan divino. Así, ante la mirada expectante de la multitud y la presencia activa de Jesús, la historia de Zaqueo se entrelazaba con la del Mesías, creándose un vínculo del que jamás podría escapar. Pero el futuro aún guardaba secretos por revelar, pues la misión que Zaqueo estaba a punto de aceptar lo llevaría a un camino lleno de desafíos y oportunidades que transformarían no solo su vida, sino la de muchos otros. Y en el horizonte, un nuevo desafío se avecinaba: el verdadero propósito de la conversión de Zaqueo. ¿Cómo su vida, marcada por un pasado oscuro, podría convertirse en luz para otros en la inminente noche de la cruz? Así, la historia de Zaqueo, un hombre hervido en el fuego del juicio y la redención, apenas estaba comenzando. Zaqueo, abrumado por la declaración del Maestro, sintió que su corazón latía con una nueva urgencia. La multitud, que una vez lo despreciaba, ahora estaba llena de murmullos de asombro y curiosidad. Entre los rostros polarizados, algunos se llenaban de esperanza, mientras que otros fruncían el ceño, incapaces de aceptar la obra transformadora que se realizaba ante ellos. Entonces, Zaqueo recordó las palabras proféticas de Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Nunca antes había sentido un llamado tan claro como en aquel momento, y su deseo por compartir la gracia que había recibido le impulsó a levantarse una vez más. Cada uno de vosotros ha oído el susurro de la justicia. Yo también he sido culpable, pero la salvación ha irrumpido en esta casa. Me he encontrado con el perdón, y en él hallo mi nueva vida, clamó Zaqueo, con la voz reverberando entre las paredes de su hogar y más allá, llegando a los corazones que anhelaban redención. Mientras hablaba, una mujer del grupo, su rostro surcado por lágrimas, preguntó: ¿pero cómo puedes estar seguro de que has sido perdonado? ¿Qué seguridad tienes en este cambio? La pregunta resonó profundamente. Zaqueo sintió el peso del Espíritu, como en el día de su descubrimiento, llenándolo de valor. Mi certeza no proviene de mí mismo, sino de aquel que ha dicho: el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Él ha cambiado mi vida de una manera que sé que es real.
El amor del Maestro es el testimonio de mi transformación. Poco a poco, sus palabras comenzaron a calar en la multitud. Algunos ancianos murmuraban entre ellos, mientras que otros parecían contemplar, como si de repente el mensaje de esperanza que Zaqueo proclamaba se conectara con sus propias luchas. De repente, un rayo de luz se filtró entre las nubes, iluminando el rostro de Zaqueo y rodeándolo en un aura celestial. Como si el mismo Dios confirmara sus palabras en ese instante sagrado, su presencia se volvió más tangible, colmando el aire con una fragancia de salvación. Mientras tanto, los fariseos no podían contener su desdén. Uno de ellos, un maestro de la ley llamado Elías, se adelantó, desafiando la convicción que surgía. ¿Acaso no entiendes que tu corazón ha sido corrompido durante años? La salvación no puede ser otorgada tan fácilmente, afirmó. Zaqueo, sintiendo la presión del desafío, encontró fortaleza en la promesa divina: aquellos que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Juan 11:25. Ustedes hablan de condena, pero yo hablo de vida. Mi historia no termina aquí, sino que este es el comienzo. El Maestro me ha mostrado que en su perdón hay poder para levantarme del polvo. Era como si el Espíritu se moviera entre ellos, iluminando la verdad a través de su testimonio personal. La multitud comenzó a abarrotarse, y muchos murmuraban sobre el posible cambio en sus vidas. Zaqueo se sintió renovado en ese torrente de fe, y con ardor, continuó: hoy, aquí y ahora, me comprometo a devolver lo que he tomado de más, y a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Quien ha sido perdonado mucho, ama mucho. Lucas 7:47. De repente, un murmullo de agitación recorrió la multitud. La tensión aumentó, y la atmósfera era electrizante, como si el cielo conspirara para manifestar la gloria divina. Zaqueo sabía que su declaración abriría puertas, no solo en su vida, sino en toda la comunidad. Sin embargo, en su corazón latía la duda: ¿cómo recibirían esta promesa de restitución y la luz de su nueva vida? Mientras estos pensamientos lo envolvían, la voz del Maestro cortó el aire, resonante y clara: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y no solo a Zaqueo, sino a todos los que están dispuestos a recibirla. El eco de estas palabras se desvaneció en la atmósfera cantando promesas de redención. Pero en el fondo, Zaqueo sintió que más misterios divinos se desplegaban por delante. El camino de la salvación era profundo y lleno de incertidumbres. En ese instante, entre las multitudes que aclamaban por la salvación, una presencia ominosa se acercaba, recordándole que la misión del Maestro estaba lejos de concluir. En el horizonte, el sacrificio inminente en Jerusalén aguardaba en la distancia, y así, en medio de alegría y desafío, el verdadero propósito de su transformación comenzaba a desenredarse. La historia de Zaqueo era solo el primer acto de un grandioso plan divino que resonaría a través de las generaciones, llevándolo a un destino que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la humanidad. ¿Estaba Zaqueo preparado para los caminos que Dios le revelaría en medio de la oscuridad y el sacrificio? El eco de estas preguntas reverberaba, anticipando el esplendor que vendría. Zaqueo, aún envuelto en el asombro que había provocado su propio testimonio, sintió un estremecimiento recorrer su ser. La multitud lo miraba, algunos llenos de admiración, otros con recelo. En sus corazones, el estallido de salvación había comenzado a germinar. Sin embargo, una sombra de incertidumbre seguía acechando su espíritu. De pronto, el Maestro, con una mirada profunda y llena de compasión, se dirigió a Zaqueo, como si intuyera el tumulto interno que lo abrumaba. No temas, Zaqueo. Lo que ha comenzado en ti es solo el primer paso de un viaje que te llevará a los confines de mi amor. Las palabras de Jesús calaron hondo en su corazón. Porque Zaqueo sabía muy bien que su vida había sido un sendero de avaricia y pecado, y ahora estaba frente a alguien que no solo conocía su pasado, sino que había decidido llamarlo por su nombre, sacándolo de la oscuridad. ¿No ves, Zaqueo? Este hogar será un faro de luz. Lo que hiciste hoy resonará más allá de estas paredes, llevando esperanza a aquellos que se sienten perdidos como tú te sentiste, prosiguió el Maestro, y Zaqueo sintió que un fuego nuevo encendía su alma. El impacto de esta nueva misión lo conmocionó. La salvación era un regalo, pero la responsabilidad que se le había delegado pesaba sobre sus hombros. Bajo su piel, el eco de los pobres y los marginados resonaba con fuerza:
su decisión de restituir lo tomado se sentía cada vez más necesaria. Mientras tanto, Elías, el maestro de la ley, no pudo contener su resentimiento. Este hombre ha tomado tus perdones y lo que otorga es un escándalo. No hay base en la ley para confiarle a él tan gran responsabilidad, se atrevió a desafiar, su voz temblando por la indignación. Los ojos del maestro brillaron con una luz divina y, en respuesta a la acusación, dijo con firmeza, el que ha sido perdonado mucho, como Zaqueo, tiene en su corazón el poder de extender esa gracia. La ley apunta a la necesidad del sacrificio, pero el amor va más allá de la sentencia. Con el espíritu renovado, Zaqueo miró a la multitud, su voz ahora destacando la verdad de la redención. No soy digno, pero el amor del Maestro me ha alcanzado. En este lugar oscuro, Él me ha propuesto ser luz. No vengo a contar mis hazañas, vengo a invitaros a un cambio, a un nuevo despertar en el corazón. La multitud, ahora más receptiva, se unió en un murmullo de esperanza. Algunos empezaron a compartir sus propias historias de lucha y deseo de restablecer su vida, contagiados por el ardor de Zaqueo. Entre risas y lágrimas nacían lazos de comunidad y promesas de restauración. Sin embargo, entre la celebración y el fervor, la sombra ominosa no había desaparecido. Un presagio de desesperanza acechaba en los corazones de algunos, recordando que no todos estaban dispuestos a aceptar un cambio. Mientras la atmósfera se iluminaba con fe renovada, un grupo de fariseos observaba desde las sombras, planeando cómo podría silenciar la verdad que se revelaba en medio de ellos. En ese instante, el cielo pareció vibrar, y Zaqueo, sintiendo la urgencia del momento, supo que su viaje apenas comenzaba. Jesús, aún en medio del clamor, le susurró, a través de ti, llevaré la luz hasta el corazón de muchos. Prepárate, porque lo que vendrá cambiará no solo tu vida, sino las vidas de aquellos que te rodean. Entonces, una voz resonante interrumpió la escena. Era un profeta del tiempo antiguo, tiempo atrás había hablado de la restauración y la esperanza que vendría. Sus palabras fueron proféticas, he aquí que haremos un nuevo pacto, que escribiré en sus corazones, Jeremías 31:33. Mientras la multitud se desbordaba en júbilo, Zaqueo sintió una nueva revelación. El sacrificio inminente del Maestro no solo sería por él, sino por todos los que, como él, eran considerados indignos. Las sombras de la verdad comenzaban a disiparse, revelando el esplendor del amor divino que todo lo abarca, pero la pregunta persistía en el aire, como un susurro divino. ¿Estaba realmente preparado Zaqueo para el camino lleno de sacrificios que se avecinaba? La misión de su transformación y la historia que se desataba en Jerusalén estaba llena de misterios y revelaciones que aún tendrían que hacerse visibles. Todo el pueblo estaba abrumado por el poder de un cambio, pero el eco del futuro giraba en torno al verdadero sacrificio que se aproximaba. El plan de Dios se desplegaba, llevando consigo la promesa de redención para todos. El tiempo avanzó como un río impetuoso, y la multitud no podía ocultar su asombro. Zaqueo, ahora bajo la iluminación del amor del Maestro, reflexionaba sobre lo que le había sido revelado. La promesa de redención chisporroteaba en su corazón, pero una inquietud persistente danzaba en su mente. Mientras la atmósfera se teñía de júbilo, su espíritu clamaba por lo que estaba por venir. Maestro, interpeló Zaqueo, su voz cargada de ansiedad. ¿Cómo podría yo, un recaudador de impuestos despreciado, ser instrumento de tu gloria? ¿Qué hacer yo con esta nueva vida que me has otorgado? Jesús lo miró con sabiduría y ternura, como un padre que guía a su hijo. Zaqueo, no serás solamente luz en este lugar, sino en todos los senderos que pises. Ve y comparte la gracia que he puesto en ti. Tu testimonio será un eco de mi misericordia. Mientras Zaqueo daba un paso hacia su nuevo propósito, una sombra oscura se deslizaba a través del murmuro de la multitud. Los fariseos, celosos y atormentados por el resplandor de la transformación, se agruparon en un rincón, sus corazones ardían de indignación. ¿Qué será de la ley ahora?, murmuraban entre ellos. Este hombre impuro se atreve a levantar su voz ante el santo. Esto no puede ser permitido. Uno de ellos, llamado Simón, se hizo el portavoz del desdén colectivo. Mira cómo la gente se deja llevar por este escándalo. ¿Acaso no conocen a Zaqueo? Un traidor, que ha robado a nuestros hermanos.
Su boca es un veneno disfrazado de dulzura. Pero, ante su burla, el maestro se volvió con una mirada firme. ¿No entienden que he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Mi amor va más allá del cumplimiento perfecto de la ley, es un amor que abraza, que redime y transforma. Zaqueo, sintiendo el peso del llamado, se dirigió de nuevo hacia el maestro. Te prometo, Señor, que restituiré 4 veces más a aquellos a quienes he defraudado. No solo quiero ser un hombre cambiado, sino un canal de tu amor. La multitud se revolvió, pieza tras pieza su incredulidad se desmoronaba ante la hondura del compromiso de Zaqueo. Era un acto profético, un reflejo de la conversión que Jesús había traído. Cada palabra resonaba como un latido en el corazón de la comunidad, preparando el terreno para el asombroso giro que se avecinaba, mientras Zaqueo se disponía a dejar su viejo yo atrás. Una inquietante voz al fondo interrumpió el júbilo. Era un mensajero, vestido de harapos, cuyo rostro mostraba el sufrimiento de muchos. He aquí que se oyen clamores de desgracias desde las puertas de Jerusalén. La ciudad se encuentra en sombras, y el sacrificio del inocente se acerca. Las palabras reverberaron en el aire, dejando una inquietante sensación en los corazones de los presentes. Zaqueo miró a su alrededor, consciente de la seriedad del mensaje. ¿Qué se avecina, maestro?, preguntó con aprehensión. Todo lo que viste es parte del plan eterno de Dios, contestó Jesús, sus ojos fijos en la distancia. El sacrificio que se aproxima será el punto culminante de la redención. Este nuevo pacto será sellado con sangre, y en él, muchos serán traídos de regreso a la luz. Sin embargo, debes estar preparado, porque el camino será duro y lleno de pruebas. En la penumbra de esas palabras, los pensamientos de Zaqueo se agitaron. La responsabilidad que le había sido encomendada pesaba en su pecho, mientras la decisión de seguir a su Salvador comenzaba a reflejarse en su ser. Sabía que el camino hacia adelante no sería sencillo, que la sombra del sacrificio a venir no solo lo afectaría a él, sino a todos. Con la mirada firme y el corazón palpitante, Zaqueo comprendió que su vida era un hilo en el vasto tejido del plan divino. ¿Cómo podría un fariseo, un hombre de la ley, aceptar que su salvación radicaba en la fe de un pecador restaurado? Ese misterio continuarían explorando en los días por venir, pero una certeza ardía en el aire: el Maestro estaba en control, y su gracia estaba a punto de curar a muchos que se consideraban perdidos. Al cerrar el ciclo de su transformación, Zaqueo dio un paso hacia adelante, y una última pregunta flotó en el aire. ¿Podría su vida, marcada por la redención, ser el eco de la esperanza que contuviera el secreto del sacrificio venidero? El cielo se oscurecía al fondo, como si el mismo universo aguardara la revelación de lo que estaba por pasar. Mientras la multitud seguía murmurando y el eco de las palabras del mensajero aún reverberaba en el aire, Zaqueo sintió la presión del tiempo que se avecinaba. El camino hacia Jerusalén estaba lleno de sombras, y el sacrificio anunciado era inminente. Su corazón latía con fuerza, alimentado por el temor y la esperanza. Maestro, comenzó Zaqueo, ¿cómo podemos enfrentarnos a lo que está por venir? ¿Qué podemos hacer para prepararnos ante la llegada de esta oscuridad que se acerca? Los ojos de Jesús, llenos de compasión y sabiduría, se posaron sobre él. Prepara tu corazón, Zaqueo. Todo lo que se profetizó por los antiguos profetas se cumplirá. Recuerda las palabras de Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz; a los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció. Isaías 9:2. Esta luz es el anuncio de mi sacrificio. La visión de esa luz llena de vida se instaló en el alma de Zaqueo. Comprendió que su propia transformación no solo era un acto de salvación personal, sino parte de un movimiento mayor que resonaría en las generaciones venideras. De repente, la responsabilidad que había sentido antes se convertía en un regalo inestimable. ¿Qué se requiere de mí en este momento?, preguntó Zaqueo, su voz ahora firme y decidida. Si tu sacrificio traerá redención, entonces deseo ser parte de este eco de gracia. Ve y reúne a tus hermanos, instruyó Jesús. Haz lo que te prometiste, restituye lo que has robado. Cada acción tuya será un testimonio de mi amor. Tu vida restaurada será un faro de esperanza.
Zaqueo, impulsado por un fervor renovado, se dio la vuelta y comenzó a convocar a sus antiguos amigos y a aquellos que había defraudado. La ansiedad de lo inexplicable se había transformado en la certeza de un llamado. La multitud, ahora expectante, observaba cómo un hombre convertido comenzaba a hacer justicia, mientras Zaqueo se movía entre ellos, las palabras de Jesús reverberaban en su interior. No todos sus antiguos compañeros recibieron su mensaje con alegría, algunos se oponían, escépticos del poder del cambio. ¿Cómo puede ser diferente? Siempre ha sido un recaudador, un ladrón de la confianza de nuestros padres, se burló un viejo conocido, pero en aquel instante, el cielo pareció abrirse un poco más sobre él. Yo también era luz sobre la oscuridad. Ahora, el amor de Cristo me ha hecho nuevo. Escucha mi testimonio y considera que la gracia puede hallar a todos, incluso a ti, respondió Zaqueo, con un fervor que sorprendió incluso a los más incrédulos. Mientras sus palabras comenzaban a sembrar una semilla de duda en los corazones de algunos, Jesús observó desde la distancia, sus ojos reflejando tanto la compasión como la determinación. La historia de Zaqueo se convertiría en un ejemplo de la redención a gran escala. Yo soy el buen pastor, recordó Zaqueo en su interior, y el buen pastor da su vida por las ovejas, Juan 10:11. En su corazón, comenzaba no solo a experimentar la redención, se llenaba un fervor por compartir la verdad del amor de Dios. Sin embargo, justo cuando la atmósfera comenzaba a cambiar, un viento frío susurró entre las hojas de los árboles. Una nueva voz, llena de urgencia, hizo eco en la multitud. Preparad el camino. El tiempo del derramamiento se acerca. El sacrificio prometido será el que definirá toda la creación. La incertidumbre y la expectativa se fundieron en la atmósfera. Los corazones latían al unísono en un extraño sinfín de trepidación y fe. Maestro, le preguntó Zaqueo, con una mezcla de fervor y miedo, ¿qué significa este sacrificio para nosotros? Todo lo que has visto hasta ahora es solo el principio, Zaqueo. La historia de redención no se detiene aquí. Tú serás uno de los muchos que darán testimonio de esta verdad, pero preparado estarás cuando llegue el momento. El sacrificio de amor que está por venir será el cúmulo de nuestra esperanza. Y tú, junto a otros, serás llamado a llevar este mensaje hasta los confines de la tierra. Zaqueo sintió que su misión se ampliaba ante él, y una anticipación escalofriante se apoderó de su ser. Lo que estaba por venir no solo afectaría su vida, la revelación del sacrificio traería currículos eternos y transformaciones a todos. Con una fe renovada, rogó en su corazón, Señor, que yo sea un buen embajador de tu reino. La promesa de su futuro resonaba, dejando en el aire una sensación de divino misterio, esperando la culminación del plan soberano de Dios. Mientras Zaqueo continuaba su obra de restauración entre sus hermanos, el ambiente estaba impregnado de expectación. Las palabras de Jesús resonaban en su mente y cada paso que daba lo acercaba más a un propósito divino, que él apenas comenzaba a comprender. La gente se aglutinaba a su alrededor, observando con curiosidad y escepticismo, como si la promesa de cambio era un aroma nuevo en una aldea acostumbrada a la desesperanza. ¿Por qué ahora, Zaqueo? ¿Qué ha cambiado en ti?, preguntó una mujer de su infancia, su rostro marcado por la incredulidad. Eras el que más se aprovechaba de nuestras fragilidades. ¿Qué motivo tienes para querer devolver lo que has quitado? Zaqueo sintió un ardor en su pecho. Era cierto que sus acciones pasadas habían sido guiadas por la codicia y el temor, pero ahora, la luz del Maestro lo iluminaba. He encontrado un amor más grande que mis deseos egoístas. He visto la grandeza de su gracia, y solo deseo que ese amor fluya a través de mí, respondió, sus ojos brillando de sinceridad. A medida que Zaqueo restituía a cada uno lo que les había quitado, sus corazones empezaron a cambiar. Algunos dudaban, pero otros afirmaban su fe y comenzaban a abrazar la realidad de una nueva esperanza. Montones de monedas regresaban a manos que habían sido vaciadas por la avaricia de un hombre que, hasta hace poco, era conocido solo por su mezquindad, y en medio de esta transformación, una sombra se cernía sobre Jerusalén. La noticia sobre Jesús se esparcía como fuego en la paja, y las autoridades religiosas comenzaban a inquietarse. El eco de la movilidad espiritual de Zaqueo reverberaba en las calles, y rumores del sacrificio se alzaban como un grito en el desierto. Uno de los fariseos, observando desde la distancia, se acercó a la multitud.
¿creéis que a través del arrepentimiento de un hombre, el reino se acercará? Este Jesús es un blasfemo y su mensaje es peligroso. No seremos arrastrados por esta emoción pasajera. Y así, el conflicto se intensificó. Mientras algunos se unían a Zaqueo, otros respondían con escepticismo. Pero él siguió adelante con tenacidad, sintiendo en su interior que estaba formando parte de algo grandioso. Con cada acto de reparación, cada reconexión, Zaqueo estaba manifestando la luz que había visto en el Maestro. Una noche, mientras Zaqueo oraba bajo el cielo estrellado, se le reveló la profunda conexión entre su transformación y la historia más grande que se tejía. ¿Quién soy yo para ser un portador de luz en medio de tanta oscuridad?, clamó a Dios, sintiendo que toda la creación estaba a la expectativa. De repente, una brisa suave envolvió su ser, trayendo consigo un susurro divino: tú eres el testigo que se levantará entre las naciones. A través de tu historia de redención, muchos conocerán mi nombre. Preparad los corazones, el tiempo de la revelación áurea está por llegar. Con renovada fuerza en su interior, Zaqueo se levantó al amanecer, determinado a llevar el mensaje de Jesús más allá de su comunidad. Comprendió que su viaje recién comenzaba, y las palabras de Cristo sobre su futuro se entrelazaban con el tejido del cielo. ¿Qué más está reservado?, preguntó en un murmullo, y él supo que el sacrificio que venía era solo el comienzo de un milagro inimaginable. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, uniendo sus voces en un llamado de esperanza. Zaqueo, enseña, dilata nuestra fe. Queremos saber más. Y mientras su voz se alzaba, una sombra en la distancia se preparaba para cruzar el umbral de la historia misma. El sacrificio del que hablaba Jesús estaría en un preludio glorioso. En su corazón ardía una pregunta eterna: ¿qué tan profundamente están entrelazadas nuestras historias con el plan soberano de Dios? Zaqueo se dirigió hacia la plaza, donde se reunía la multitud, un conjunto de almas sedientas de esperanza. Cada paso que daba le parecía más pesado, no por el peso de su pasado, sino por la responsabilidad que ahora sentía en su corazón. Su voz resonó con firmeza: amados hermanos, hemos vivido en la sombra del miedo y la avaricia. Hoy, en la luz de Cristo, debemos abrazar la renovación que nos ofrece. La multitud, cautivada por su transformación, comenzaba a sentirse animada. Un anciano, sabio en años y en desengaños, preguntó: ¿cómo podemos estar seguros de que este cambio es verdadero? Las palabras son solo viento a menos que sean acompañadas por acciones. Zaqueo sintió una presión en su pecho, sabiendo que cada palabra que pronunciara debía ser respaldada por un compromiso genuino. Miren, no solo deseo restaurar lo material, también les ofrezco un cambio en el corazón. He decidido seguir al Maestro y, siguiendo su ejemplo, restituir no solo lo que he tomado, sino también mi vida a él. Un murmullo de aceptación se alzó entre la multitud, mientras varios comenzaron a ofrecer testimonios de fe, compartiendo cómo la bondad de Zaqueo había comenzado a cambiar sus corazones también. El aire estaba cargado de un nuevo sentido de comunidad y propósito. Sin embargo, el fariseo que antes había murmurado sobre el peligro de Jesús, ahora avanzaba con una mirada burlona. ¿Acaso creéis que la restauración de un hombre puede cambiar un pueblo entero? No seáis tan ingenuos. Mirad, el peligro de ser arrastrados por falsedades está en la puerta. Tened cuidado. Este desafío, lejos de desanimar a Zaqueo, encendió una llama en su interior. En verdad, yo sé que esta obra no es mía, sino de aquel que me encontró entre los árboles, el que ve el corazón y lo transforma. Así como él ha hecho en mí, también puede hacerlo en ustedes. Las murmuraciones de la multitud se tornaron en un clamor auténtico, como ecos de almas que anhelaban verdaderamente la liberación. Pero Zaqueo sabía que el enfrentamiento con las autoridades religiosas se aproximaba. No podían tolerar la interferencia de Jesús en sus vidas, y ahora sentían que su influencia crecía en la parroquia que una vez despreciaron. Aquella noche, Zaqueo se retiró a su hogar con el eco de las voces aún resonando en su corazón. En la quietud, sus pensamientos vagaban hacia la profecía de su amado Mesías. ¿Cuánto más has de cumplir, oh Señor?, preguntó en un susurro, recordando la promesa sobre el Hijo del Hombre que debía sacrificar su vida por muchos. En su sueño, una luz brillante lo envolvió y una voz suave se dejó oír: Zaqueo, no temas el futuro.
Tu historia, entrelazada con el sacrificio del Cordero, será el testimonio que muchos seguirán. Tu llamado es grande. ¿Has visto lo que yo haré en la próxima semana? Múltiples corazones se abrirán y conocerán mi salvación a través de tu vida. Despertó con renovado fervor, la revelación del plan divino cobrando forma ante él. ¿Qué será lo que está por venir?, se preguntó mientras se levantaba para preparar su mente y corazón para lo que Dios tenía en su soberanía. Con su espíritu palpitante de anticipación, Zaqueo salió a la luz del día, sabiendo que cada conversación con aquellos en su comunidad revelaría no solo su cambio, sino también la obra que debía emerger de las tinieblas, un sacrificio que, a la vez que se acercaba, haría eco a lo largo y ancho del mundo. El misterio se adensaba en su corazón, pues la misma predicción que había iluminado su camino también traía consigo un desafío profundo: ¿cómo se cumplirá la voluntad de Dios en medio de tanta oposición? La historia de salvación estaba en marcha, y Zaqueo, como un instrumento redentor, aguardaba el momento en que la gloria del Señor se manifestaría de una manera que cambiaría el curso de la historia. A medida que el sol comenzaba a descender sobre Jericó, el aire cargado de expectación se mezclaba con el aroma de las flores y el polvo de la tierra. Zaqueo, el recaudador de impuestos transformado, sintió que cada latido de su corazón resonaba con el fervor de la misión que se había desplegado ante él. Había decidido no solo restituir lo que había tomado, sino convertirse en un promotor de la luz que había recibido en Cristo. Con determinación renovada, Zaqueo se dirigió hacia la plaza del pueblo. La multitud, aún intrigada por su extraordinaria transformación, se había reunido esperanzada, ansiosa por escuchar el mensaje que ahora resonaría desde su corazón. Mientras caminaba, sus pensamientos se entrelazaban con las promesas que Jesús le había hecho. La salvación ha llegado a esta casa. Esa frase llevaba consigo un peso eterno. Queridos hermanos y hermanas, comenzó, su voz elevándose por encima del murmullo. Hoy mis labios hablan no solo del hombre que fui, sino del nuevo ser que el Maestro ha traído a la vida. En la oscuridad de mi avaricia, vi la luz de su misericordia, y en su amor tengo la audacia de declarar: hay esperanza para cada uno de nosotros. Mateo 11:28. Al escuchar sus palabras, algunos se asombraron, mientras que otros, aún aferrados a sus prejuicios, cruzaron los brazos con desdén. Sin embargo, Zaqueo no se amedrentó, sabía que su transformación había sido real. He prometido restaurar a cada uno lo que les he quitado. Y no solo eso, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Su fe y decisión resonaban como un eco de esperanza en el corazón de aquellos que anhelaban redención. Mientras algunos murmuraban, un anciano se levantó, su rostro reflejando la sabiduría de los años y la carga de la desconfianza. ¿Cómo puedes estar seguro de que tus acciones pueden conducirnos a algo bueno, Zaqueo? ¿Qué han cambiado tus palabras en comparación con tu pasado de avaricia? Zaqueo sintió la presión de aquellos ojos sobre él, pero en su interior, la paz de Cristo le dio valor. Mi certeza proviene de aquel que me encontró, de aquel que transforma corazones. El que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. No soy digno, pero en su amor he encontrado propósito. También ustedes pueden ser parte de este nuevo pacto. Los murmullos comenzaron a cambiar, la incredulidad empezaba a desmoronarse, y muchos comenzaron a sentirse tocados por la verdad. Una mujer, que había sido humillada por las acciones de Zaqueo en el pasado, se acercó. Yo he perdido mucho por tu avaricia, pero quiero creer que hay una nueva oportunidad para todos nosotros. Su voz temblaba, y la multitud contuvo el aliento, sorprendida ante la vulnerabilidad. Entonces, Zaqueo, consciente de la responsabilidad que lo acompañaba, se dirigió hacia ella. Tu dolor no será olvidado, querida hermana. Hoy clamo por la justicia y me comprometo a hacer lo correcto. Porque si el Maestro me ha perdonado, yo también debo perdonar y restaurar. El murmuro de la multitud se tornó en un coro de apoyo, reforzando la fe compartida que se había encendido en ese momento sagrado. Sin embargo, entre las sombras, los fariseos observaban, inquietos por la influencia de este pecador, sintiéndose amenazados por el mensaje de amor y restauración. Este es un peligro para nuestra comunidad, exclamó uno de ellos, sintiendo que las palabras de protesta brotaban de su pecho como espinas. Pero no lo permitiré.
Un hombre como él no puede cambiar, su trasfondo está arraigado en la codicia y la traición. Zaqueo se volvió hacia ellos, sintiendo una compasión profunda. Lo que ven en mí es la resultante de este amor. Lo que el mundo considera perdido, el Maestro lo transforma. La salvación no tiene límites y es ofrecida a todos, incluso a aquellos que la rechazan. El amor de Cristo me ha cambiado, y cada uno de ustedes también puede ser transformado. Mientras sus palabras se desbordaban en la plaza, las tensiones se disiparon y la luz de la verdad comenzó a brillar con fuerza. Una nueva corriente de fe y esperanza se asentó en la multitud. Finalmente, uno tras otro, comenzaron a alzar la vista, enfrentando sus propias cargas. Zaqueo se dio cuenta de que su misión no solo era restaurar lo material, sino también indicar el camino hacia el corazón de Dios para su comunidad. Juntos podemos forjar un nuevo camino, proclamó, mientras la multitud comenzaba a unirse en una promesa de unidad y apoyo mutuo, despertando un deseo genuino de sanar, y así, el ciclo de restauración se extendió más allá de las fronteras de su pequeño hogar, resonando en los corazones de muchos. La historia de Zaqueo, un hombre que había estado en la oscuridad, se convirtió en un símbolo del amor redentor de Cristo, un testimonio individual levantado en medio del pueblo. Mientras el cielo se tornaba oscurecido por las nubes, Zaqueo miró hacia el horizonte y sintió una llamada profunda. Él sabía que había una cruz que se erguía en el corazón de Jerusalén, una redención inminente que cambiaría la historia para siempre. El sacrificio del Maestro era inevitable, y su propio viaje apenas comenzaba. Zaqueo, inspirado por la luz que había recibido, se preparó para convertirse en un testigo en el camino hacia la cruz, incluso cuando otros platicaban sobre separación y desconfianza. Con el corazón rebosante de gratitud, alzó su voz con fervor, llamando a la multitud: «No temáis, porque la luz ha vencido a las tinieblas. La salvación está al alcance de todos los que creen. Levantemos juntos el estandarte de la esperanza, porque la redención ha llegado a este pueblo». Y así, bajo el cielo estrellado, Zaqueo supo que su historia, entrelazada con el sacrificio del Cordero, llevaría en su pecho una llama de esperanza a través de generaciones. Hoy comenzaba el capítulo más grande de la gracia de Dios. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.